Este video está hecho para participar en el Betalento 2, links en la descripción. Hoy en día mucha gente teme acercarse a la franquicia de Five Nights at Freddy's, ya sea porque no le gustan los juegos de terror, no les resulta atractivo el concepto o por lo que hablaré hoy, su lore. Este es visto como algo caótico y confuso, y que ni siquiera los mismísimos fans llegan a entenderlo del todo. Podría intentar refutar, pero es que sí, es cierto. Y lo sé bien porque yo también soy fan del Freddy. Pero ese no es el punto. La verdad es que es comprensible que la gente piense en ello, ya que después de tantas teorías estúpidas y cronologías que cambian cada año, seguir el hilo de la historia no es tan fácil. Pero ¿saben algo? Antes no todo se sentía tan complicado como lo es ahora. Digamos que a lo largo de lo que yo llamo las eras de FNAF, la forma de contar y entender la historia fue cambiando de forma drástica. No es lo mismo lo que percibíamos cuando recién salió FNAF 4 que lo que vemos ahora con tantos juegos, libros y novelas en el mercado. Así que básicamente, hoy venimos a dar un pequeño repaso a la saga para ver el por qué hoy en día el lore de FNAF es un caos, intentando buscar un punto de origen para el caos que tenemos actualmente. Dicho eso, la noche empieza ahora. Para poder comenzar con esto, tenemos que remontarnos a la lejana época del 2015, que es donde se ambienta la primera era, la dorada, la cual abarca los 4 primeros juegos. Están agrupados de esta forma porque luego del fracaso de FNAF World, se pensaban como los únicos juegos que iban a existir. En estos, a excepción del cuarto, la historia se nos contaba de forma muy ambigua, siendo lo único claro el quién somos, cuál es nuestro objetivo y cómo sobrevivir. Así que solo te brindaban lo justo y necesario para comprender lo básico. Entonces, ¿cómo hacían los juegos para tener tanta historia? Pues simple, en lugar de arrojarnos pilas de texto, nos dieron los easter eggs y minijuegos que aparecían en cada entrega. Allí donde estaba lo verdaderamente importante para resolver todo, ya que cada uno de estos era un pequeño fragmento de rompecabezas más grande, haciendo que los fans sean quienes tienen que armar la historia por sí mismos. Y, al contrario de lo que popularmente se piensa, el resultado final terminó siendo algo bastante simple. Aunque lo que importaba en este momento no era la complejidad de la historia, sino el cómo era contada, siendo una de las cosas que hizo popular a FNAF en primer lugar, por lo que podemos concluir gracias a esto que el caos no empezó en esta era. Pasando a la siguiente, toca la era Aston, y en este caso tenemos 3 juegos muy distintos entre sí. A excepción del último que salió en dicho momento, los otros 2 tienen una manera muy distinta de contar sus historias, bastante diferente a la anterior era. En este caso, tendremos más personajes con actuación de voz que nos hablarán de forma mucho más directa, permitiéndonos que la historia sea más clara y explícita, y a pesar de que no se abandona lo de poner easter eggs y minijuegos, a partir de aquí los fans pudieron seguir una línea mucho más clara para comprender toda la historia. Aquí no acaba la cosa, ya que ahora se agrega una nueva capa de profundidad a la historia, y no es solo por los juegos, que ahora exploran mejor varios temas, sino que saldría una saga de 12 libros llamada Faster Fright, y una trilogía de novelas. Para explicarlo de forma simple y que todos entiendan si estos aportan o no al lore, se lo diré así: los Faster Fright son totalmente canon y forman parte de la historia de los juegos. La trilogía de novelas son canon, pero en sí son solo un what if, así que no afectan a los juegos. Si bien a primera vista puede parecer que agregar contenido transmedia a la saga puede provocar que muchos se pierdan o de plano no logren comprender todo, la verdad es que en este caso no es así. Los Faster Fright nos cuentan relatos cortos que nos ayudan a expandir el universo y nos permiten entender conceptos que antes no conocíamos, pero a diferencia de lo que se cree popularmente, esto funciona más como un complemento y no es necesario leer todos los libros para seguir el hilo de la saga. Es decir, si quieres solo jugar los juegos, está perfecto, podrás entender la historia solo haciendo eso. Pero si decides leer los libros, podrás descubrir muchas más cosas que no se tocan o no se terminan de explotar dentro de los mismos juegos. A diferencia de la anterior era, en esta todo se expande gracias a los juegos y libros, y que exista el contenido transmedia no es un impedimento para entender todo, sino solo un complemento. Entonces en esta tampoco había tanto caos. En ese caso, ¿será que la última era es el verdadero problema? La última era por tratar es la moderna, es decir, los juegos de FNAF Special Delivery, Hell Wanted, Security Breach y la saga de libros de Tales from the Pixel. En esta era se subió la vara de calidad de las entregas, ya que ahora empresas más grandes se empezarían a encargar de los juegos de la saga, pero eso trajo algunos pros y contras de los que hablaré luego. A diferencia de las anteriores eras, esta aún no está conclusa, y tenemos 2 grandes problemas que llevan a uno mucho más grande. El primero son los nuevos libros, los Tales from the Pixelplex. A diferencia de los Faster Fright, estos afectan directamente a la historia principal, y no están desconectados de esta, por lo que son material 100% obligatorio para poder comprender todo, lo cual sí que tira a uno bastante para abajo,
en especial a los que no disfrutan tanto de leer. El segundo y más notorio problema es Security Breach. Para ponerlos en contexto, este juego fue apresurado por los mismos fans, y debido a ello fue estrenado sin haberse terminado del todo. El que saliera así no solo significó muchos bugs, sino que la historia no pudo ser contada de forma satisfactoria, no permitiéndonos entender nada de lo que está pasando en el juego más grande de FNAF hasta la fecha. Se llegó al punto de que, teniendo el juego varios finales, absolutamente nadie estaba seguro de cuál era real, teniendo que sacar un DLC para aclararlo hasta cierto punto, confirmando también que los libros son canon, cosa que no estaba 100% confirmada hasta ese momento. Estos dos factores hacen que la nueva historia que se quiera contar sea confusa y difícil de seguir. Entonces, ¿la era moderna es la que provoca que el lore de FNAF sea tan caótico? ¡Pues no! ¡Graciaste! O sea, sí, es un problema, pero no es la fuente principal del caos. Si han estado atentos al cómo me expliqué durante el vídeo, se habrán dado cuenta que estaban casillando todo en eras a propósito, ya que de no ser así, no podrían haber entendido nada. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque ninguno de los juegos es capaz de valerse por sí mismo con su historia. Los únicos que escapan de esto son el primero, por ser literalmente el inicio, y Hell Wanted, por abrir una nueva. El resto depende sí o sí de otros juegos para poder ser comprendido, y eso pasa en todas las eras. Por ejemplo, en La Dorada, antes de FNAF 3, la historia se sentía incompleta y como si faltara algo. En la Afton, antes de Pizzeria Simulator, casi nadie sabía encajar bien Sister Location en la historia. Hay casos más extremos como FNAF 4, que recién ahora en 2023, ya más de 6 años después de su salida original, estamos recién entendiendo en su totalidad gracias a un libro. Y lo mismo está pasando en la era moderna, que por más problemas que tenga, hasta que no salga un juego que finalice dicha era, su historia seguirá siendo un total caos. Esto sucede por la misma naturaleza que tiene la historia de FNAF, ya que desde un inicio cada juego formaba parte de un gran puzzle, y esto pasa porque su creador, Scott Cawthon, creaba la historia durante la marcha y a medida que sacaba juegos, la expandía con lo que se le ocurría o con las teorías de los fans. Básicamente, FNAF siempre ha sido una saga caótica y eso no hay quien lo niegue. Wow, no puedo creer que logré decir todo sin tirar ni un solo spoiler. Estoy orgulloso de mí mismo.